buenos días a todas y todos. En nombre de El Puglítico, medio estudiantil independiente de la Universidad Católica con 15 años de trayectoria informando al estudiantado de la UC y que hoy se hace presente como media partner, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Rusia contra el Mundo, escrito por el destacado periodista y corresponsal internacional Marc Marginedas. Este encuentro nos convoca a reflexionar sobre el rol del periodismo en tiempos de desinformación, conflictos y tensiones globales. Y qué mejor que hacerlo junto a un invitado que ha dedicado su vida a contar lo que sucede en los lugares donde pocos se atreven a mirar. Para darles la bienvenida a nombre de toda la universidad, presentamos a Eduardo Arriagada, vicerrector de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias. Ya llenamos el lugar. Gabriel Isidora. Muchas gracias. Desde la Vicerrectoría hemos querido invitar a los medios que habitualmente cubren nuestras actividades internas a sumarse a este encuentro con un doble propósito. La firme es que nos interesa mucho llegar a sus audiencias y poner en el centro, además, el rol que tiene la información de calidad en la comunidad. Estoy aquí formalmente para agradecerles, a nombre de la universidad, que se hayan sumado a esta convocatoria, en especial agradecer la presencia de Marc. Aprovechamos la visita de Marc, que es un periodista que sigo hace años, me avisó que iba a estar en Sudamérica reporteando, y nos pareció una gran oportunidad para acercar y visibilizar un tema del que muchas veces se habla poco, y que es fundamental para nuestra formación ciudadana y para nuestro deber de compartir el conocimiento en la sociedad. El tan menoscabado en el decir periodístico, en periodismo. Es decir, ¿qué tipo de periodismo? Ese periodismo que no teme incomodar, que resiste en los márgenes y que se juega por contar lo que incomoda, especialmente lo que le incomoda al poder. Esta actividad forma parte de algo que hemos llamado Diálogo Universitario, una marca que lanzamos hace algunas semanas en un primer evento para invitar a la comunidad a reflexionar sobre la relevancia de realizar conversaciones difíciles, tan necesarias para enfrentar la polarización que nos afecta. Y hoy el tema del diálogo universitario es el periodismo. ¿Por qué? Porque una de nuestras responsabilidades, en mi caso, en la Vicerrectoría, ha sido profesionalizar la forma en que informamos lo que sucede en la Católica. No solo para que la sociedad entienda y apoye nuestro quehacer, sino para que nuestra propia comunidad aproveche mejor todo lo que ocurre en la universidad. De hecho, les adelanto que Diálogo Universitario será también el nombre de una nueva publicación digital que esperamos retomar. Nos inspira la revista Debate Universitario que tuvo esta universidad desde fines de los 60, cuando se creó esta vicerrectoría. De hecho, en diciembre hemos hablado nuevamente con Puglítico para hacer una nueva actividad en que vamos a hacer un conversatorio con el que fuera el director de Debate Universitario, Juan Pablo Cárdenas. Ahora bien, la razón de que me subió a hablarles acá es mucho más personal. Quiero aprovechar de compartir algo sobre Marc Marginedas, a quien conozco por muchas más razones que solo ser un lector entusiasta de su trabajo. Recién egresado fui a dar clases por un año a Pamplona, en la misma escuela de periodismo donde él estudiaba. En ese entonces no llegué a conocerlo. Era una sala de 70 alumnos, el curso 80 casi todos los días. Pero por cosas de la vida me casé con una compañera de generación suya. Me aprovecho que Marta no está aquí porque tenía una cosa. Ella me contó que en la primera clase de la carrera a ella le tocó sentarse atrás de Marc. Y no pudo evitar entretenerse mirando lo que se puso a escribir. Con mucho ingenio, analizando a todos los profesores y compañeros, incluida Marta. Marc ya era periodista antes de entrar. Y con el tiempo supe que cubría guerras y zonas de conflicto. Y empecé a seguirlo con interés, cariño, así como también seguía a otros periodistas de su generación, no sé, Javier Barrají, Adela Castellano. Y fue justamente a través de Adela, muy activa en las redes sociales, que me enteré de algo
súper fuerte cuando fue secuestrado por el Estado Islámico en Siria en septiembre del 2013. Estuvo 6 meses en cautiverio. Muchos lo seguimos con atención y preocupación durante ese tiempo, hasta que en marzo del 2014 llegó la noticia de que había sido liberado, tras cruzar la frontera hacia Turquía desde su lugar de prisión en Raqqa. Poco después, el ejército norteamericano intentó rescatar a los otros 20 periodistas y cooperantes de ONG que estaban detenidos allí, pero ya era tarde porque el lugar de detención había sido abandonado. Fue un tiempo particularmente oscuro que yo creo que muchos de ustedes tienen en la memoria, el tiempo en que ISIS sembraba el terror a nivel global. Apenas después de su liberación circularon videos brutales de las ejecuciones de otros periodistas que habían compartido cautiverio. James Foley, Stephen Sotomayor, colegas que fueron asesinados públicamente de rodillas, vistiendo estos buzos naranjas que les tocó usar. Escenas que yo creo que por lo menos los que lo vivimos no vamos a olvidarlas nunca. A diferencia de ellos, a Mar lo salvaron gestiones diplomáticas del gobierno de España, pero para mí lo más potente es ver que muy poco después de ser liberado, un secuestro que pasó la mitad del tiempo en soledad, no se replegó, al contrario, volvió a trabajar a los frentes más peligrosos. Incluso volvió a Siria para el documental Regreso a Raqqa en el 2022. Así que desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Mark se ha convertido en uno de los corresponsales más lúcidos y valientes para entender lo que pasa dentro de Rusia. Gracias a su mirada, la prensa española y quienes lo seguimos desde fuera de España, hemos podido comprender mucho mejor las maniobras de Vladimir Putin, incluidos los esfuerzos sistemáticos por infiltrar desinformación a través de medios y periodistas de supuesta neutralidad. Por eso me honra profundamente tenerlo hoy aquí con nosotros. No le quiero quitar más tiempo a ustedes, al programa, porque yo también quiero escucharlo. Y por supuesto lo que hará, la conversación que tendrá con Felipe Aldunate, colega, exalumno de esta casa, y que tras una larga trayectoria como periodista se ha sumado también a la vicerrectoría para liderar justamente el proyecto de diálogo universitario. Muchísimas gracias. Agradecemos al vicerrector de Comunicaciones, Eduardo Arriagada, por sus palabras y por hacer posible este encuentro, que nos permite reunirnos hoy en torno al pensamiento crítico, la libertad de expresión y el valor del periodismo en tiempos de incertidumbre. Este evento representa una oportunidad única para reflexionar sobre el papel de la prensa en un escenario global marcado por la desinformación, los conflictos y las tensiones geopolíticas. Marc Marginedas, corresponsal con más de 3 décadas de trayectoria, ha cubierto conflictos en Afganistán, Chechenia, Irak y Siria. Su vida y su obra son testimonio del compromiso con la verdad y del poder de la palabra frente al silencio impuesto por la violencia o la censura. En su más reciente libro, Rusia contra el mundo, Marginedas analiza con precisión el rol de Moscú bajo el liderazgo de Vladimir Putin, las guerras de información y los desafíos que enfrenta el periodismo en el siglo XXI. Su mirada nos invita a entender cómo la geopolítica, la propaganda y los medios de comunicación se entrecruzan en la construcción del poder y la verdad. Para conversar sobre este trabajo nos acompañará en unos minutos el propio Marc Marginedas, junto al periodista y nuevo director de Visión Universitaria Felipe Aldunate, quien además ha sido director de diversos medios como la revista América Economía o el Mercurio Inversiones, y que será el encargado de conducir la entrevista central de este encuentro. Los invitamos a escuchar, pensar y dialogar. Con ustedes, Marc Marginedas y Felipe Aldunate. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Qué bueno que pudieron cruzar los laberintos de la universidad y llegar acá a la biblioteca de Derecho de Comunicaciones. Marc, muchas gracias por estar acá con nosotros. Simplemente una explicación de formato. Marc, te vamos a dar la palabra 15 minutos para que presentes el libro, tu experiencia, cómo llegaste a él. Después vamos a tener un pequeño conversatorio con algunas preguntas. Pero antes de eso vamos a mostrar un breve video que nos va a servir como punto de partida para esta conversación. Por favor. Yo no me arrepiento de nada. Creo que en la vida uno tiene que hacer las cosas porque cree que las tiene que hacer. Yo estudié periodismo con la idea de dedicarme a ser corresponsal de zonas de conflicto referidas al mundo islámico.
Yo creo que ninguno éramos conscientes del alcance que tenía su profesión, hasta el secuestro. Entré ilegalmente en Siria a través de un agujero en una verja, paramos la furgoneta y dije, esto no es un viaje como los demás. En cuanto llegué al campamento de los yihadistas, me di cuenta de que mi suerte ya estaba echada. Eso fue un error de evaluación y nos costó lo que nos costó, ¿no? My name is Marcos Martinedas. I'm a Spanish journalist. I please beg my family and everybody to help me, please. Y a partir de ahí íbamos a estar bajo la tutela de los Beatles. À n'importe quel moment, ils sont susceptibles d'entrer et de nous torturer. Eran muy crueles, la verdad que eran súper crueles, disfrutaba muchísimo con la crueldad. Mi mejor amigo fue Steven Sotloff, la persona más valiente de todos los que estamos ahí. I see that. I see that he was probably the bravest. Pensábamos que era tan gordo todo aquello que acabaríamos todos saliendo, y no ha sido así. As a mother, I ask for justice. Recuerdo a la madre de Steven Sotloff rogando, ¿no? No control over. Regresar allí ahora sería una forma de cerrar este capítulo de mi vida. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Es verdaderamente un honor estar aquí en Chile, un honor estar en esta universidad con tanta historia y tan renombrada en el periodismo, esa profesión que tanto nos gusta a todos, ¿no? La gente piensa que, bueno, ¿qué tiene que ver un secuestro en Siria llevado a cabo por radicales yihadistas con Rusia? Pero tiene que ver todo, tiene que ver todo. Este libro, que se ha sido lanzado en Chile por Planeta Chile, se gestó exactamente 2-3 meses después de mi liberación en Siria. ¿Qué sucedió para que este libro se gestara ahí, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente yo había trabajado ya en Rusia una primera época, había visto cómo el señor Vladimir Putin llegaba al poder y había visto qué tipo de método se utilizaba para llegar al poder. Uno de ellos es la instrumentalización del terrorismo. El terrorismo es una fuerza oscura que supuestamente todos los gobiernos occidentales, o todos menos decentes del mundo, deberían luchar o combatir, ¿no? Pero Rusia lo ve de una forma muy diferente, lo ve de una forma utilitarista, lo ve de una forma instrumental. Acababa de recibir un premio, de los muchos que me dieron en aquel momento, pero para mí los premios, insisto, que no son importantes. Importante es el mensaje bastante inquietante, pero me parece importante que cale incluso también en América Latina, ¿no? Comentando con 2 periodistas españoles del diario El País, difunto Ramón Lobo y Guillermo Altares, le dije que yo había tenido un encuentro muy extraño el primer día de mi secuestro con dos yihadistas que hablaban ruso, ¿no? Yo hablo ruso, con acento español, pero hablo. Entonces, el primer día de mi secuestro se llevaron mi pasaporte y al día siguiente vinieron dos yihadistas. Uno de ellos hablaba árabe y otro hablaba ruso. Se me dirigía al que hablaba ruso y le pide por favor que me liberara, que no importaba quiénes eran, asumiendo que eran yihadistas, ¿no? Que a mí lo que me importaba era el sufrimiento de la población civil. Él me dijo una frase en ruso que nunca olvidaré, que es ¿qué quiere decir? Tú aquí has entrado 2 veces y te ha salido bien, pero ahora te vamos a matar. Eso después de haber cotejado mi identidad y probablemente haber chequeado mi pasaporte, ¿no? Eso no es una reacción de un yihadista. Nunca hubo ningún momento en el cual se me dijo, tú no eres... La típica reacción de un yihadista diría, tú no eres un musulmán, no puedes trabajar en Dar al-Islam, en lo que ellos consideran la casa del Islam, ¿no? Lo que me dijo era, tú aquí has venido 2 veces, te has salido bien, pero ahora te vamos a matar. Eso parece más bien la reacción de un agente del régimen sirio, aliado de Putin, que estaba, indignado ante los periodistas extranjeros que habíamos entrado ilegalmente en Siria para hablar de las violaciones de derechos humanos. El grueso de las cuales se producía en la zona controlada por los rebeldes, a manos de
enfrentados al régimen de Bashar al-Assad, ¿no? Desde entonces, digamos que yo pasé 6 meses de cautiverio. Esos 6 meses de cautiverio estaré dispuesto a dar detalles de ellos en lo que pueda, como la convivencia. Si quieren ustedes después preguntarme acerca de los detalles, no tengo ningún problema. Quizás al operativo de la liberación eso fue una parte secreto y no poder dar demasiados detalles, pero bueno. Pero eso, y unido a otros incidentes que tuve con yihadistas de idioma ruso, me hizo pensar. Y me hizo recordarme del trabajo de una periodista muy importante, que les invito a todos que la lean, que se llama Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya demostró... Anna Politkovskaya fue asesinada. Fue asesinada, todo el mundo dijo que la habían asesinado por denunciar la situación de los derechos del hombre en Rusia. Y yo creo que a Rusia denunciar este tipo de cosas, pues sinceramente se le trae bastante al bies. Lo que Anna Politkovskaya consiguió es demostrar esta instrumentalización del terrorismo que hacía el FSB, el Servicio Federal de Seguridad, que es el heredero del KGB, ¿no? En concreto, un episodio de los que yo narro en este libro. Es un episodio que probablemente muchos de ustedes se acordarán. Es una toma de rehenes en el Teatro Dubrovka. Hubo 200 rehenes en el Teatro Dubrovka. Anna Politkovskaya, al cabo de medio año, ella fue capaz de identificar a una persona que había sido exfiltrada y estaba libre. Se llamaba Khampas Terkibayev, era un checheno, se llamaba Khampas Terkibayev. Este checheno, ¿cómo es posible que unos asaltantes de una cosa que acabó con una muerte de 200 personas estuviera libre al cabo de medio año, amnistiado, y no solo amnistiado, sino trabajando para la Oficina de Asuntos Chechenos, al cabo de los cuales estaba un personaje bastante tétrico que se llama Sergei Yastersemsky. Bueno, pues lo entrevistó y llegó a la conclusión ella de que este personaje pues era un infiltrado. Si es un infiltrado, ¿eso qué quiere decir? Que una parte del Estado ruso sabía que ese atentado iba a cometerse y no hizo nada por impedirlo. ¿Por qué no hizo nada por impedirlo? Bueno, pues hagamos cuentas. Ese atentado sucedió, ese toma de rehenes sucedió un año después del atentado a las Torres Gemelas. Eso automáticamente en la mente de Occidente equiparaba a los rebeldes chechenos con el terrorismo internacional. Entonces pues se dejó carta abierta. Yo simplemente humildemente he seguido los pasos de Anna Politkovskaya y he conseguido hablar con una persona que conoció a Khampas Terkibayev, una fuente que no puedo revelar su nombre, a la cual yo me desplacé para entrevistar personalmente en un país europeo, y me confirmó que sí, Khampas Terkibayev, ese personaje, era una persona infiltrado. Y lo supo porque cuando trabajaba con él decía que no hablaba ruso. Sin embargo, en un encuentro con Anna Politkovskaya, Anna Politkovskaya le dijo que Khampas Terkibayev hablaba ruso, con lo cual le había ocultado mientras trabajaba con él que hablaba ruso. Entonces, bueno, y no solo eso, sino que más le dio la noticia a la propia Anna Politkovskaya, mi fuente, de que esa persona había muerto en un accidente de coche, como suceden las cosas en Rusia. Entonces, bueno, pues yo cuando salí, evidentemente, pues me tomé mi tiempo para recuperarme, pero pedí a mi periódico que no volviera a trabajar en Oriente Próximo, sino que pensaba que verdaderamente donde estaba el origen de todo lo que había vivido era en Rusia, ¿no? Y la verdad es que sí. Bueno, fui a Rusia, mantuve un perfil muy discreto. Evidentemente, bueno, hubo cosas extrañas que parece que sucedieron. Al principio yo no quise, el gobierno ruso me intentó invitar a esos viajes organizados que organizaba ellos a Siria para decir, bueno, Mark Margineas, que había sido rebelde, que había estado secuestrado, pues ahora está del bando de los buenos, etcétera. Yo siempre dije que no. Y bueno, hice mis investigaciones, ¿no? Y sobre todo me di cuenta de una cosa que me parece muy, muy grave, que es lo que vamos a hablar ahora, que es el problema de la desinformación. Si podemos ver un momentito el PTT. Но, как говорили классики, дырку ты получишь от бублика, а не нашу королеву Марго. Когда демократические режимы все запретили и отключили, Арти ушел в подполье. И что делать-то в этой ситуации? Работать на тех... Чего? Работать партизанскими тропами, что мы и делаем. Партизанскими тропами это что значит? Не могу вам рассказать, иначе нам и партизанские тропы закроются. Нормально все, нормально. Вот посмотрите сегодня. Возмущался страшно Шпигель, что все больше немцев поддерживают Россию в этой спецоперации.
значительно больше, чем в апреле. И это плод тайной дезинформации, которую проводит Россия. Bueno, esta conversación es en ruso, ahora les voy a traducir un poquito lo que significa. Esta conversación contiene cómo Rusia, qué es lo que considera Rusia la profesión periodística, qué es lo que considera, o sea, cuál es su concepto, ¿no? Evidentemente es una entrevista que además muy poco discreta, porque mi interpretación es que intenta marcarse un tanto delante de su presidente Vladimir Putin, diciendo que, bueno, pues enorgulleciéndose de los logros que obtiene la propaganda rusa, en concreto RT. Entonces, bueno, el entrevistador le pregunta, le dice, bueno, ahora que RT en Europa y en Estados Unidos ha sido prohibida, ¿cómo han conseguido ustedes trabajar? ¿Cómo han conseguido ustedes seguir pasando su mensaje? Y él dice, mi работаем партизанскими тропами, que quiere decir, trabajamos con tropas partisanas. Eso, bueno, un poco viene a decir que había infiltrado comunicadores, que no son periodistas, detrás de las líneas, como diría, ellos entienden que están en guerra, pues en Europa, ¿no? Y entonces, y además ella se enorgullece de que gracias a esos métodos, pues el apoyo al envío de armas a Ucrania en Alemania se había reducido, ¿no? Y entonces ¿qué quiere decir? Esto se da totalmente de bruto, aparte de ser un acto de discreción, que además me consta que la persona que es los partisanos que trabajaban en España no les gustó para nada que sacáramos esto y se indignaron y dijeron, oh, esta mujer habla demasiado, ¿no? Luego hablaremos de ella y hablaremos con nombres y apellidos, pero me gusta decir que creo que es importante hablar de nombres y apellidos, ¿no? Ella pues dice, no, pues ella pues lo hace, pues se enorgullece y se enorgullece de sus objetivos. Eso, o sea, para Rusia la información es un arma para utilizar contra el enemigo. Es un arma que utiliza no solo en Europa con los que está más o menos en guerra, no solo en Estados Unidos con quien está más, parte cuya sociedad está en guerra, sino también en América Latina. Eso lo hablaremos más tarde. O sea, aquí tenemos en Chile que violando en una situación totalmente de irregularidad, RT empezó a distribuir su señal en abierto, violando los procedimientos debidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que propagandistas que trabajan para una web como se llama El Ciudadano, que acaban de participar supuestamente de izquierdas, que acaban de participar en un seminario contra la desinformación en Moscú. Bueno, pues esos mismos propagandistas están compartiendo mesa con propagandistas españoles vinculados a la Falange. Entonces, para acabar ya, la guerra de Ucrania no es una guerra que sucede muy lejos de Chile, en los márgenes de Europa. No es una guerra territorial, para nada. O sea, es decir, es una guerra en la que la democracia lucha contra la dictadura, en la que el fascismo, con una fachada diferente, se enfrenta a lo que queremos todos en Chile, en España, en Argentina, en México, sociedades abiertas, y la capacidad del ciudadano de cambiar a sus gobernantes, ¿no? Por la libertad de expresión. Entonces, yo creo que os invito a todos a comprar este libro, no porque lo tengáis que comprar, sino porque verdaderamente, digamos que resume una cosa muy importante que me dijo David Sutter cuando le entrevisté. David Sutter, un periodista que demostró por primera vez que Putin había llegado al poder con atentados falsos, con atentados autoinfligidos. Esa persona me dijo, en Rusia lo imposible es posible. Decir que Rusia es una dictadura es quedarte con el 10% de la verdad. Es posible de la realidad. Rusia es un país en el cual, como hemos visto, instrumentiza el terrorismo. Rusia es un país en el cual el crimen organizado se ha fusionado con el Estado. Hasta el punto que sabemos, por ejemplo, en España, que el equivalente al fiscal general del Estado, es el presidente del Comité de Investigación, Bastrikin, es una persona al cual recibió el aprobado de miembros importantes del crimen organizado en Rusia, ¿no? Y estamos hablando de un país que amenaza como pocos la libertad de expresión, porque no solo utiliza los métodos de la época soviética, sino que además ha aprendido cómo magnificar su efecto gracias a las redes sociales. Entonces, bueno, voy a dejar aquí, espero no haberme explayado demasiado y empezamos. Muchas gracias, no, está perfecto. Muchas gracias por esa introducción iluminadora y por el video muy
Es un documental que ya está. El documental está disponible. El documental, de hecho, bueno, se ha emitido en España, se emitió en la plataforma Movistar, se emitió por la televisión catalana. Y bueno, si quieren verlo, pues bueno, pues yo no tengo los derechos, los tiene el director. Tuvo mucho impacto en España, en la prensa, y bueno, y ahí está. El documental se toca un poco de forma superficial lo que hemos hablado del vínculo entre Rusia y el terrorismo, porque todavía no había publicado el libro. Ahora, entonces, yo creo que el libro y el documental se complementan. Vamos a algunas de las conclusiones de los análisis que se desprenden del libro que en Rusia contra el mundo. Ahí explica de cierta manera con distintas anécdotas, historias, hechos. En muchos son conocidos, pero tú los agrupas de cierta manera que nos permite entender lo que está sucediendo, digamos, conectan los puntos. En eso nos cuentas que Rusia de una manera tiene 3 mecanismos globales de influencia. Hablas, por una parte está la propaganda, que va desde medios como RT y Sputnik hasta estas campañas que conocemos de participación en campañas de desinformación en redes sociales. Sí, y luego hay marcas blancas, gente que trabaja para RT, que como hemos dicho, pues Partizanski Trope, que digamos que han abierto medios alternativos, supuestamente alternativos, tanto en Europa como en América Latina. Además de la propaganda está el tema de mafia, lo mencionas mucho, digamos. De hecho, que hemos conversado que hay países que tradicionalmente se les vincula con mafias globales, así como las películas de los italianos, ¿no? Pero de una manera, en caso ruso, son mafias locales que están conectadas con el Estado, es lo que estás comentando. Es decir, en Italia, evidentemente, el crimen organizado existe, puede infiltrar más o menos las estructuras del Estado. En Rusia es totalmente diferente, es una fusión, y además es decir, el gobierno funciona con criterios de crimen organizado, es decir, un ciudadano ruso es detenido en tal o cual país y automáticamente pues se detiene con cargos falsos a un ciudadano de ese país en Rusia y se intercambia. Eso es una lógica totalmente de gángsteres. El tercer punto del pilar que tú mencionas de esta combinación, digamos, es el terrorismo. A veces el envenenamiento, tienes un capítulo completo dedicado al envenenamiento, pero también acciones terroristas que el país estaría dispuesto a usar para política interna, pero también para desestabilizar democracias internacionales. Sí, por ejemplo, a ver, Rusia, es decir, la tradición de el propio Putin llegó al poder con atentados autoinfligidos. Hubo una serie de 3 atentados que causaron 300 personas, pero lo que nos devela que fueron atentados autoinfligidos. Además están destinados a causar el mayor número de víctimas posibles. Fue un cuarto atentado que no iba a producirse, que sucedió en la ciudad de Ryazan, ¿no? Después de que hubiera 3 atentados, se gestó en el año 99, él era primer ministro, nadie lo conocía, absolutamente nadie lo conocía, y está mejor colocado como presidente Yevgeny Primakov, también de los servicios secretos, por un perfil mucho más político, no tan... Entonces, de repente empezaron a suceder estas explosiones. Una cuarta explosión que no iba a explotar, o sea, un cuarto atentado en el cual no iba a suceder, pues los vecinos identificaron a desconocidos colocando explosivos en el sótano. Vino la policía, acordonó el lugar, evacuó el lugar y la policía local en Ryazan detuvo a 3 personas, 2 hombres y una mujer. En el momento de la detención presentaron identificaciones del FSB y el señor Nikolai Patrushev, que era entonces el director general del FSB y hoy podemos decir que es el número 2 después de Putin, dijo que aquello era un entrenamiento para ver si la ciudadanía estaba alerta. Sí, esto es de hecho un excelente capítulo que está en el inicio del libro. Exactamente, Yo todavía no hablaba bien ruso y verdaderamente pues uno se queda totalmente anonadado. Pero ¿cómo está funcionando? Porque ya sabemos que Vladimir Putin está con los conflictos actualmente, pero sigue usando estas estrategias para ganar poder. ¿Está Rusia ganando más poder del que tenía, por ejemplo, hace 1 año o 2 años? ¿Sigue siendo efectiva esa estrategia de influencia global mediante estos 3? Sí, de hecho, vamos a publicar ahora una continuación del libro con 2 periodistas de investigación. Un francés se llama Philippe Lapchos y una periodista rusa de investigación muy buena que se llama Segrilenko, que se va a llamar Las redes rusas al asalto a Europa. Entonces hemos empezado ya a ver cosas, por ejemplo, esos atentados que suceden en Alemania. En Alemania, cada vez que hay unas elecciones, 3 días antes, hay atentados con cuchillos, con arma blanca, que no causan muchas víctimas, pero ¿qué es lo que hacen? Generan inmediatamente que se coloque la migración, es un tema muy divisivo en Europa, en el centro del debate.
¿Y quién es el principal? ¿Cuál es la fuerza política que se beneficia de ese estado de opinión? Pues la Alternativa por Alemania, que es un partido ultraderechista y además abiertamente prorruso, y que muy probablemente, si llegara al poder, violaría la Constitución. Eso es interesante, porque ha habido eventos en la última década donde se ha acusado, se ha analizado que ha habido injerencia rusa en proceso electoral importante, qué sé yo, el Brexit en su momento, o qué sé yo, la primera elección de Donald Trump en el 2016. Desde tu punto de vista, ¿esos eventos no habrían ocurrido si no hubiera sido por la influencia rusa, o estamos hablando que eran dinámicas por la erosión democrática que igual se podrían haber producido? Yo precisamente he entrevistado a una persona que se llama Marty Latz, que es un experto en negociaciones de Trump, que él ha publicado libros. Este libro es un libro muy coral. Yo no soy simplemente una persona que se dedica a recoger los testimonios del trabajo de varios periodistas. Por eso yo quiero decir que ante un desafío así es algo que tenemos que hacer de forma conjunta, con solidaridad entre los periodistas, porque uno solo no puede con ello. Entonces Marty Latz, esta persona que ha estudiado cómo Trump negocia y ha escrito libros al respecto, él dice que Trump tiene muy claro, independientemente de si eso es delito o no en Estados Unidos, que Trump tiene muy claro que no habría llegado al poder en el 2016 sin la ayuda de Rusia. Y eso no es más que hacer, números. 120 millones de personas, 30 millones está reconocido oficialmente, que vieron anuncios falsos, ciudadanos norteamericanos vieron anuncios falsos pagados por Rusia en Facebook y otras redes sociales, que incitaban primero al racismo, que es una narrativa que le gustaba a Trump, y que desincentivaban el voto negro. Si hacemos cuentas, esas elecciones, Trump no ganó el voto popular y se decidieron por unos pocos miles de votos en 3 o 4 estados clave. Pero en esa dinámica que estás describiendo es interesante que Rusia tiene la capacidad de vincularse en Estados Unidos, posiblemente en Inglaterra, con ciertos sectores que estamos asociados más a la derecha, digamos, política, y en otros países es mucho más efectivo con la izquierda. Tiene una capacidad de ajustar su campaña, su esfuerzo, digamos, a la realidad de cada país. Yo creo que la Rusia actual es totalmente asumo las palabras de Garry Kasparov, opositor ruso, que dice que la Rusia actual no tiene ideología, no es ni derechas ni izquierdas, es mafia, dinero y poder. Entonces, pues bueno, lo vemos clarísimamente en RT. RT en inglés o en alemán son ultraderechistas, xenófobas, mientras que en RT en español siempre ha sido, digamos, vinculado más a la izquierda, ¿no? ¿Con eso qué quiere decir? Con eso yo quiero decir que sobre todo lo importante es que cada vez que cuando uno se enfrenta a la desinformación rusa, tiene que digamos que poner su ideología al margen, porque cuando la injerencia te toca lo que tú crees, la ves menos, es más difícil verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en España, yo tengo mi periódico, es un periódico, pues bueno, digamos, tildado progresista, ¿no? Cuando empezamos a sacar informaciones respecto a una propagandista conocida en Chile y conocida en toda América Latina, que trabajó para RT en español, Ina Finogénova, pues mucha gente no me creía, ¿no? Mucha gente no me creía. La primera información, yo hablé con una persona que había trabajado con ella, me dijo, me relató con detalle cómo ella manipulaba la información. Entonces solo me empezaron a creer, fui objeto de una campaña brutal de acoso en redes, encabezada por la persona que había traído, el líder político que había traído a Ina Finogénova a España, que se llama Pablo Iglesias, y solo empezaron a creer cuando publicamos un segundo informe sobre la actuación de la web de RT en español durante los sucesos de Cataluña. Entonces se hablaba tanques en las calles de Barcelona, disparos en las calles de Barcelona. Eso publicado, retuiteado por miles de personas. Eso en un ambiente eléctrico como el que se vivía en Cataluña era totalmente un desestabilizante. Yo creo que además incluso aquí en Chile durante las protestas se han vivido episodios similares. Repetimos, esto no estamos hablando de un punto de vista diferente, estamos hablando de un atentado, de un ataque, de una agresión y ha de ser tratado como tal. Te voy a llevar inmediatamente a Chile, por supuesto, pero bueno, el libro explica muy bien todo lo que pasa en España en ese proceso de la elección en Cataluña. Pero ¿qué tan lejos está América Latina de todo esto? O al contrario, te doy vuelta a la pregunta, ¿cuáles son los puntos latinoamericanos que están más cerca de esta influencia rusa? Es un error pensar que América Latina está lejos de la guerra y no está para nada concernida en la guerra.
Rusia percibe América Latina como un lugar de expansión de su influencia. ¿Por qué? Porque persabe que existe un sentimiento de agravio contra Estados Unidos por apoyar históricamente, dictaduras militares, ¿no? Entonces, quiere explotar ese agravio. Rusia, sobre todo, tiene una maquinaria de propaganda y psicológicamente sabe tocar la tecla necesaria en cada país. Repito. Entonces, en América Latina lo que estamos viendo es que quiere integrar a su bloque de países, un poco como ha sucedido en África subsahariana, integrar el mayor número de países posibles dentro de su área, de sus aliados. América Latina, evidentemente, no es África, va a tener muchas más dificultades, pero vemos varias cosas. Yo creo que vemos dos escenarios muy donde están actuando de forma muy potente. Centroamérica, por ejemplo, podemos decir que Nicaragua, en los momentos previos a las elecciones de Trump, traía migrantes desde Jamaica y desde Cuba, y los enviaba a Estados Unidos. ¿Eso que creaba? Creaba desestabilización. ¿Y eso qué hacía? Daba argumentos a la gente que quería votar por Trump, ¿no? Eso lo pude comprobar cuando fui a México el año pasado y hablé con gente que me contaba cómo Nicaragua traían patrulleras desde Jamaica hasta la propia Nicaragua, ¿no? Nicaragua, ¿por qué va a hacer esto? Nicaragua es un país donde hay miles de asesores de seguridad. Dentro de 30 de noviembre se celebran elecciones en Honduras. Vemos en las elecciones en un escenario muy polarizado. Vemos clarísimamente Rusia ha querido presentar observadores a las elecciones, un país donde las elecciones no significan nada, que tiene que observar. Es una cuestión. Y luego vemos que evidentemente hay propagandistas, la propia Nafino Genova, etcétera, que están intentando, dar cursos de capacitación a medios públicos en Honduras. Eso un poco es el mismo escenario que hace RT con Nicaragua, ¿no? Entonces, en Centroamérica yo creo que ellos intentan ahí explotar las debilidades. Y luego me parece que es muy importante lo que está sucediendo en Colombia. En Colombia vemos, por ejemplo, que este año se han disparado los ataques con drones por parte de las disidencias de las FARC. ¿Quién entrena a las disidencias de las FARC? Sabemos que están radicadas en Venezuela. En Venezuela hay asesores de seguridad rusos. Yo entrevisté recientemente a una persona que estuvo internada en la contrainteligencia Caracas, que me explicó que en la semana y media que estuvo internado, oyó en 3 ocasiones hablar ruso, como daban instrucciones a los agentes en Venezuela sobre cómo golpear. En el caso de Chile, por lo menos el presidente Boric, que es de lo que tradicionalmente va a conocer de izquierda, y la candidata actual de Janet Jara, que es del Partido Comunista, que está representando esta alianza de oficialismo, los dos han hecho declaraciones críticas a Rusia, en el rol con Ucrania y a Putin. De una u otra manera, ¿Chile está más lejos de esto o quizás está Rusia buscando influir por otro lado? ¿Cómo ves en esta situación Chile? Un poco lo que hemos visto, y además lo que hemos tratado aquí cuando hemos hablado del tema de RT en Chile, es que fundamentalmente buscan posicionarse, ¿no? Más que no vemos demasiados vínculos entre o sea, lo existe, pero digamos que no sistémicos, como puede existir en otros países de América Latina entre la izquierda y Rusia, ¿no? Entonces eso hace que quizás digamos que el escenario sea, en ese sentido, sea menos inquietante, ¿no? Yo creo que unas cosas que la que Rusia aspira clarísimamente es a que el mayor número posible de países integren los BRICS. Integrar los BRICS significa integrarse en una alianza no solo es económica, sino está liderada por los países que no creen demasiado en la democracia, ¿no? Entonces un poco pues es algo que evidentemente es una decisión soberana de cada país, pero que evidentemente va a tener implicaciones políticas y que Rusia desde luego va a intentar explotar en su beneficio, ¿no? Rusia, ya insisto, o sea, en Chile yo lo que veo evidentemente es bastante irregular lo que ha sucedido con RT, que RT pueda estar emitiendo en activo, además en cuestión de horas, sin ningún tipo de permisos o de autorización previa, además por un empresario que mediante sociedades interpuestas mantiene la propiedad de 2 canales, lo cual contradice la legislación chilena. Y bueno, yo creo que espero que esto que estamos explicando pues ayude a las autoridades concernientes a entender que esto no se... o sea, RT ni la propaganda rusa son ningún punto de vista alternativo. Es una agresión
y tiene que ser entendido como tal. Una agresión a los cimientos de la democracia y una agresión a la estabilidad de cada país. Con o sin Rusia actuando, quienes miramos el fenómeno de las comunicaciones vemos con preocupación cómo las fake news o los fenómenos o las campañas de desinformación ganan espacio en la opinión pública, especialmente en momentos claves como son las elecciones. Claramente estas campañas parecen dar resultados. Muchos ganadores de una u otra manera se apoyan de eso. ¿Hay alguna manera de revertir esto? Bueno, yo creo que hay pequeñas victorias. Vemos el caso, por ejemplo, en Moldavia. Moldavia es un país que Rusia clarísimamente invirtió muchísimo dinero en influir en las elecciones. O sea, querían, digamos, mantener ahí poner un gobierno prorruso que permitiera que ampliara, digamos, la presencia en el país, que están en Moldavia. Rusia está presente en una franja que es semi-independiente desde la disolución de la URSS, ¿no? Transnistria, exactamente. Pero entonces y además eso le da una ventaja estratégica importante sobre Ucrania, porque estarían a ambos lados de Ucrania. Eso no ha sucedido, y además ha conseguido, Maya Sandu, la presidenta, ha conseguido, digamos, imponerse de forma importante. Rumanía me parece que nos ha dado una lección a todos, incluido, yo diría, no sé si hay representantes españoles, a mi propio país, sobre cómo tratar la desinformación rusa. No se puede, es decir, tuvo evidencias desde el primer momento de que un candidato que era prácticamente desconocido gracias a una campaña en TikTok adquirió una popularidad que era totalmente extrañísima. Entonces pues el Tribunal Subconstitucional anuló las elecciones y se replantearon las elecciones, ¿no? Luego yo veo, por ejemplo, que hay gobiernos de ultraderecha o más o menos, digamos, sensibles a las posiciones rusas que llegan al poder, como por ejemplo en Chequia, pero en el fondo no van a, en Chequia sabemos claro que no van a poner en entredicho el status quo y el consenso, que significa para Europa pues enfrentarse a la amenaza rusa. Entonces yo creo que además venir aquí y hablar de esto, lo bueno de la desinformación, lo más importante, la mejor forma de afrontarla es exponerla. Cuando tú la expones, digamos, le quitas mucha fuerza. Entonces en España, pues evidentemente, con la llegada de Dina Finogénova a España, en Estación España, ellos querían aprovechar en España existía un movimiento pacifista muy importante desde la guerra de Irak. Ellos querían, digamos, desencadenar ese movimiento, decir que la guerra de Ucrania, como yo he oído hablar a gente de este entorno, enviar armas a Ucrania, que se defiende de una agresión, es equiparable a enviar armas a Israel. Pero gracias un poco a la labor colectiva de periodistas que habíamos estado en Moscú, como María Sauquillo del País, Xavier Colas del Mundo y otros, entonces hemos conseguido que todas estas narrativas no colonicen el espacio central. Y una de las cosas que me siento más, que me ha llegado más, es que el libro en España ha sido reseñado por medios muy cercanos a la ultraderecha, como por ejemplo El Debate, hasta medios muy cercanos a la ultraizquierda, como Infolibre, ¿no? Ha habido un amplio importante, es decir, porque esto, insisto, no va de ideologías, va de democracia. Estamos aquí hablando con un grupo, una audiencia donde hay también muchos periodistas. Estamos además en la Biblioteca de Comunicaciones, así que déjame insistir un poco más en esta pregunta, porque para muchos periodistas que vemos una crisis importante en los medios tradicionales y a veces como sienten que hay pocas iniciativas o pocos recursos para llevar a cabo esfuerzos contra la desinformación. ¿Tú has detectado iniciativas concretas que puedan destacar en esta? Yo creo precisamente, yo creo que estamos en una mejor posición que hace unos años cuando apareció en las redes sociales. Cuando apareció en las redes sociales, todo el mundo dijo, los periodistas somos ya, no somos necesarios, porque antes lo que nos dedicamos era coger el agua y la traíamos al lector, ¿no? Yo pienso que precisamente la desinformación, todas las campañas de información, en muchos de los casos originarios de Rusia, pero no solo por Rusia, ha revalorizado el papel del periodista. Porque el periodista, aunque evidentemente todo el mundo con su tendencia, sus ideas, etcétera, somos capaces, es decir, no somos comunicadores, como dice, por ejemplo, el canal Red, que vamos a dar la batalla ideológica, o no somos, no estamos al servicio de una ideología política, no difundimos bulos para decir que los migrantes son todos malos, ¿no? Es decir, los periodistas tenemos un código ético y somos un poco los garantes hoy en día
de que verdaderamente el periodismo, de que lo que se transmite, o sea, la realidad ya está por aquí, pero pero nosotros somos los que seremos capaces de distinguir la paja de lo que es verdad, ¿no? Y yo insisto, creo que paso a paso, o sea, es decir, la batalla contra la desinformación la estamos ganando, se va a ganar, ¿no? Taiwán, por ejemplo, tiene clarísimamente, Finlandia, Ucrania es el país mejor posicionado que mejor entiende cómo funcionan las campañas de información y mejor dotado está para defenderse de ellas. Interesante, en el libro, en un ejercicio muy interesante de transparencia, tienes una sección donde están todos los entrevistados de cada capítulo. Cuando son anónimas no los pone, digamos, o sea, pone fuente anónima, pero está todo el listado, son 70, los conté. Algunos son grupos de entrevistados, pero sí son 70 como indicaciones, de los cuales muchos son periodistas. Me llamó mucho la atención, casi 20, o sea, más de un tercio. Cuéntame un poco cómo ves el rol del periodista como fuente en esta investigación. Por eso yo insisto, esto no es un libro de un periodista, esto no es un libro esto es un libro coral de varios periodistas, y está mi nombre ahí puesto, pero en realidad, por ejemplo, Anastasia Kirilenko, que es una persona que me dio acceso, por ejemplo, a Felczynski, que es el mejor amigo de Alexander Litvinenko, el hombre que fue envenenado con polonio en Londres, ¿no? Me dio acceso también a Marina Litvinenko, que es su esposa, ¿no? Es decir, hay un periodista increíble, bravísimo, holandés, que fue el único periodista extranjero que cuando Navalny fue envenenado, cogió un avión y se plantó en Tomsk, que es donde había sido desviado el avión, donde fue ingresado, y pudo escribir una escena totalmente, o sea, era algo totalmente surrealista, ¿no? Es decir, o sea, en aquel hospital había más agentes de seguridad que médicos. La propia mujer, Yulia Navalna, no tenía acceso a su marido, no le dejaban tener acceso. Además, en Rusia son muy identificables los miembros del cuerpo de seguridad, sobre todo los de nivel bajo, ¿no? Llevan una guerrera de piel, o sea, forrada, y lleva el bolso cruzado. Evidentemente estaban allá, y además todo el mundo sabe quiénes son, con lo cual lo que hacían era intimidar. Su función era intimidar. Luego arriba, en el piso de arriba, había gente con corbata, probablemente venía de Moscú, y se encargaban de gestionar toda la información de ese atentado fallido contra la vida de Navalny, ¿no? Yo solo quiero recordar que de los 3 médicos que trataron a Navalny, 2 han muerto, y uno pues fue promocionado a ministro de salud de la región correspondiente, y una vez, en una ocasión, se perdió por la taiga, y todo el mundo pensamos que algo le había pasado. Y volvió a reaparecer, ¿no? Pero bueno, y sobre todo este periodista holandés, me parece un periodista increíble que trabaja para el diario de Volkskrant, me dijo que los médicos trataban aquello como si les hubiera caído el cielo encima. Sabían. Para mí fue terrible ir a Omsk, el lugar donde había sido, Tomsk, el lugar donde fue desviado fue Omsk. Yo fui a Tomsk 3 semanas después del envenenamiento de Navalny. Nadie que me quería hablar. Fui al aeropuerto, cogí el mismo vuelo que él, nadie quería decirme nada, todo el mundo giraba la mirada. Fui al hotel, nadie me quería decir nada, evidentemente habían sido eleccionados. O sea, imagino el estado del terror. Semanas antes, la gente de la oficina de Navalny en Tomsk me decía que no podían hacer el vídeo en el que salía Navalny porque están constantemente parando por la calle, ¿no? Entonces, eso es lo que es Rusia, ¿no? Marc, una pregunta. Empezamos esta charla con un video de tu secuestro y que nos explica que era importante porque fue de ahí donde surge el libro, no fue gratuito. Yo me imagino pocas cosas más fuertes que un secuestro, y hay historias ahí que se desarrollan en el documental y que claramente en serio muy fuertes. Pero una pregunta periodística sobre eso. Porque eso fue el inicio de tu investigación. Y ¿cómo logras mantener la objetividad a lo largo de un libro que nace de una experiencia tan fuerte? ¿Cómo mantienes distancia cuando de repente te toca decir, bueno, quizás aquí me estoy sobre exagerando mi tesis, quizás así? ¿Cómo logras mantener la distancia permanentemente? Yo creo que lo fundamental es citar. Hechos. Este libro está lleno de hechos. No hay ninguna interpretación. O sea, en este libro abiertamente acuso al ministro de Exteriores español, García Margallo, de tener posiciones prorrusas.
y hay cosas que no he llegado a decir sobre él porque las sé. Que él era una persona muy próxima al ministro de Exteriores Lavrov, ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues yo, conociendo a Margallo, entiendo que Rusia sabe muy bien halagar el ego de los dirigentes y sabe muy bien atraer a esos dirigentes a su terreno. Entonces Margallo es una persona que tiene mucho ego, entonces pues bueno, y quizás hubo algo más, pero en cualquier caso, de luego el ego está, ¿no? No ha habido una querella. El embajador español en Ucrania, ante mí y ante otros testigos, y además está escrito en el libro, dijo un día: Ucrania no es un país artificial hecho de retazos de otros países. Y todo el mundo lo sabe. Entonces nos quedamos así. Bueno, ¿usted qué está diciendo? O sea, perdón, usted no ha venido aquí a diseñar una política nueva respecto a Ucrania. Usted viene aquí a aplicar lo que se dice en Madrid, lo que se dice en Bruselas. Y esto contradice por completo. Está escrito. Yo, antes de la publicación del libro, le advertí que iba a publicar. Me dio una versión suya, dice que no se acuerda de nada. Evidentemente hay muchos más detalles de la conversación que podía haber explicado, pero que ahí no quise entrar, pero bueno, pero lo dije. Y es muy importante porque en el Ministerio de Exteriores español hemos detectado que hay una parte de la diplomacia española que, de una forma no lógica, por el nivel de relaciones entre España y Rusia y por el nivel y por las alianzas que tiene España, intenta acercar a España a Rusia de una forma que no se justifica. Entonces creo que es importante explicarlo para que eso no se vuelva a repetir. Y una última pregunta, Marc. Por lo que escribes en el libro, por lo que nos estás comentando, no parece ser muy seguro esto de irse contra Rusia, digamos. Parece ser una apuesta más o menos arriesgada. ¿Qué costo personal has debido pagar desde que empezaste esta investigación? Bueno, yo tenía varios avisos. El primero fue, por ejemplo, cuando el libro anterior, que yo solo publicaba un libro anterior que se llama Periodismo en el campo de batalla, lo estaba leyendo la corresponsal, en el momento lo estaba leyendo la corresponsal de Televisión Española, Erika Rija, y una productora que trabajaba en la oficina de Televisión Española. Toda la gente que trabajaba para nosotros en Moscú informaba al FSB, le preguntó: oye, Marc empezó a escribir sobre el secuestro. Entonces ahí empecé a entender que veían eso, ¿no? Luego, la segunda ocasión en la que yo vi un problema fue cuando yo había hablado de este tema con una periodista del New York Times que trataba de temas de terrorismo, no me quería demasiado, pero saltó la noticia un día que en Afganistán Rusia pagaba a los talibanes para matar a soldados norteamericanos, con lo cual me llamó. Yo le dije: mira, este teléfono no, porque está seguro en bajo escucha, vamos a hablar de este teléfono español, que creo que nadie lo tiene, y bueno, vamos durante 2 horas, le expliqué un poco todo lo que estoy explicado en el libro, y en la siguiente conversación, con otra persona, se cortó la comunicación para la otra persona, y yo empecé a oír las respuestas que esa persona me había dado hacía 20 minutos, con lo cual entonces yo solo hablé con Reporteros Sin Fronteras y me dijeron: esto es un aviso. Del secuestro no se habla, y menos con un periodista norteamericano. Y la última ocasión, y esto es off the record, porque hay otra persona involucrada. Acá nadie arregla. Yo pido, por favor, eso es off the record. En el verano del 2021, habíamos escrito una carta de protesta, hemos logrado que fuera instituido, fue enviado a la jubilación al embajador en Moscú, y la carta había sido iniciada por María Sauquillo, corresponsal del País y servidor. Entonces llamaron a fue mi casero, la persona que me alquilaba el piso en Moscú. Yo vivía en una casa que se llama Dom na Nabережная, que cualquiera que sabe que lo que es Rusia es un edificio constructivista cerca del Kremlin que fue construido por Stalin y es un síntoma de la represión. Pero bueno, entonces mi casero me dijo que había sido llamado a la oficina, pensaba que era a la oficina de inmigración, pensaba que era un problema con mi registro, porque cada vez que nosotros salíamos de Moscú, a la vuelta nos tenían que registrar y era un trámite muy engorroso, evidentemente, todo para tenernos controlado. Y le dijeron: vaya usted a esta oficina. Entonces, en la oficina, esa persona empezó a enseñarle, dijo: usted tiene problemas de Hacienda, aquí y allá, no sé cuántos. Y un poco lo que me dijo mi casero es: querían que cooperara contra ti. ¿Cooperar qué significa? Significa que le entreguen las llaves del piso, como hacían con otros periodistas, entraban en el piso y, por ejemplo, lo que hacían el corresponsal de The Guardian, que le abrían la ventana en la habitación de su hijo, dando a entender que su hijo podía tener un accidente y caerse, ¿no? Ese tipo de cosas es cómo funciona. Marc, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les voy a pedir a todos que nos acompañen con un aplauso para agradecer su participación.
Le damos la palabra a Isidora y Gabriel para cerrar el evento. Queremos comenzar este cierre agradeciendo profundamente a Marc Marginedas, no solo por su presencia hoy, sino por su trayectoria y su valentía. Su trabajo nos recuerda que el periodismo no es solo una profesión, sino una forma de servicio público, que contar la verdad, incluso en medio de la guerra, sigue siendo una de las tareas más nobles y necesarias en cualquier sociedad. Bueno, gracias también a Felipe Aldunate por conducir esta conversación con la profundidad y el contexto que caracterizan a los buenos periodistas. Sus preguntas y reflexiones nos invitan a mirar el periodismo no solo como un oficio, sino como un compromiso con la democracia, con la libertad y con el derecho a estar informados. Queremos reconocer además el apoyo de Vicerrectoría Académica y del Rectorado por impulsar este tipo de actividades que fortalecen la reflexión dentro de nuestra universidad, abriendo espacios para el pensamiento crítico y el debate informado. Estos encuentros son fundamentales para mantener viva la conversación sobre el rol de la comunicación en un mundo cada vez más complejo. Agradecemos también la presencia y cobertura de los medios universitarios, el Puclítico, Radio UC, Página 33 y Visión Universitaria, quienes amplifican estas discusiones y permiten que la comunidad UC siga conectada con lo que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Y, por supuesto, gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos, por escuchar y por seguir creyendo en el poder del periodismo para transformar la realidad. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias nuevamente por ser parte de este encuentro.